Dios les bendiga, muy buenas tardes, noches en algunos países, madrugada en otros países de Europa, ¿no? Gracias por ciberestacionarse con nosotros a través de este magnífico programa Línea Amiga, la línea de consejería a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, estoy en compañía de la doctora Adriana Gómez Peña, ya es psicóloga clínica y viene tratando un tema muy interesante, el duelo, y hoy nos tiene las características y bueno, nos va a hablar de otras cositas más. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a la Estación del Cielo, ¿cómo te va? Hola, hola a todos, muy buenas tardes, Alvarito, ¿cómo vamos? Excelente, gracias al bendito Rey. E igual espero que cada uno de ustedes también esté excelente. Como siempre, en nuestro encuentro semanal, aquí en Línea Amiga, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Qué rico a todos volvernos a ver, bienvenido nuevamente. Aquellas personas que aún no se han podido conectar, los esperamos para que se conecten, para que interactúen con nosotros. Y sí, como lo mencionabas tú, Alvarito, para darle continuidad a este tema, que veníamos trabajando primero con un testimonio de vida y ahora ya como en sí, hablando del tema en particular. Y hoy vamos a hablar acerca como de la clasificación de las etapas que hay del duelo, porque el duelo tiene unas etapas y es importante conocerlas, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un pequeño recuento de lo visto la semana pasada. Hablábamos acerca de qué es el duelo. Y mencionamos aquí que entre los autores, pues hay varias investigaciones, varios autores que hablan acerca del tema. Dentro de ellos encontramos que el duelo se refiere a un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen tras la pérdida. Cuando hablamos aquí de pérdida, y lo dejamos muy claro, no solamente se refiere a la pérdida de un ser querido, un ser humano en particular, sino también hablábamos de la pérdida de una mascota, de un objeto, la emigración, cuando debemos salir o irnos a otro país, cuando hablamos de la pérdida de un empleo, de la pérdida de la terminación de una relación, sea de pareja, sea de amistad, en fin, cuando pasamos por una situación donde hay un adiós, hay una despedida, hay un no volver a esa misma situación o con esa misma persona, estamos hablando de un duelo, ¿vale? Y también mencionábamos que cada persona es totalmente diferente y por ende cada proceso y la forma en que las personas trabajan el duelo es totalmente diferente. No podemos pretender que todos tengamos el mismo proceso, las mismas etapas, las mismas vivencias, no. Aparte que esto está relacionado también con el significado o el lugar que le hemos dado a la persona o al objeto de pérdida. También tiene mucho que ver con eso. Hacíamos mención que no es lo mismo una madre perder un hijo, aquí traíamos un testimonio maravilloso, que de pronto cuando se pierde un amigo u otro familiar, hablando de personas. No es lo mismo que tú pierdas, por ejemplo, una parte de tu cuerpo por una enfermedad, una mutilación a raíz de un accidente, en fin, de pronto a cuando pierdes un objeto, le hace celular, computador, en fin, dependiendo también de eso, de el significado y el lugar en que coloquemos a ese otro, sea persona o sea objeto. Mencionábamos también que dentro del duelo se manejan una serie de, como es un proceso muy emocional, las emociones entran aquí en juego, las emociones y la razón entran en juego. Entonces hablábamos también que habían unas dimensiones que se tocaban, que se veían afectadas dentro del marco del duelo. Dentro de esas dimensiones está la dimensión física, que veíamos que se presentaban unos síntomas a nivel físico, falta de energía, tensión muscular, inquietud, insomnio, somnolencia, pérdida del apetito, hay pérdida de peso también. Está la dimensión emocional, por supuesto. Si hablamos que es un proceso psicológico, pues por supuesto que se tocan las emociones, siempre lo hemos dejado aquí claramente, somos seres emocionales, somos seres que sí o sí vivimos en una rueda, incluso aquí la traíamos, en una rueda donde las emociones juegan mucho en nuestra vida y debemos sí aprender a manejar, a tener un autocontrol, pero hacen parte de nuestra vida.
Entonces, dentro de la dimensión emocional, tocábamos el tema un poco de la rabia, de la culpa, del miedo, ansiedad, soledad, ¿vale? Que de pronto ahorita cuando toquemos las etapas vamos a remarcar o como a renombrar algunas en particular, ¿vale? También hablábamos de la dimensión cognitiva, que se refiere a toda la parte de la razón de los pensamientos, y por ejemplo se ve afectada a nivel de la atención, de la concentración, de pronto los dispositivos básicos de aprendizaje, había un embotamiento mental y muchas veces el tema de los pensamientos intrusivos o tratamos siempre como de, por lo general las personas rumian mucho. Cuando hablo de rumiar es un término que utilizamos en psicología y es que sobrepensamos, se sobrepiensa, entonces hay momentos en que el embotamiento mental también se debe a eso, a que permanentemente se está en ese pensamiento. Hay una dimensión conductual también, tiene que ver un poco con unos cambios que podamos tener a nivel de nuestros comportamientos, que puede darse, por ejemplo, una intensidad en la actividad que hacemos, por ejemplo, volvernos un poco hiperactivos o por el contrario, muy quietos, muy pasivos. En algunos momentos puede haber algunos tonos de agresividad, constantemente estar buscando el llanto, tornarse, de pronto buscar consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. En la dimensión social también la mencionábamos en relación a que hay momentos en que se puede generar aislamiento social o resentimiento. A veces suelen culparse o creer de pronto que las demás personas son responsables de, entonces se tiende también como a eso, a cargar mucho resentimiento. Y por último también hablamos de la dimensión espiritual, que eso va muy enmarcado cada persona también a una cultura que se maneje y sobre todo al tema de lo que implica la muerte, de lo que implica qué sucede si hablamos pues, específicamente pues, de la muerte de un ser querido, de un duelo por muerte, lo que implica esto, ¿vale? Lo que implica esa parte. Eso como que lo que mencionamos la semana pasada. Ahorita vamos a entrar en materia con lo que vamos a tocar en este día, pero antes, nada, quisiera saber, Alvarito, cuéntanos si tenemos ya oyentes, si hay cibernautas por ahí, escuchándonos, conectando. Hola Adrianita, ¿cómo estás? Saludos también a nuestros oyentes, gracias por la sintonía. Ahí poco a poco se van conectando. Por ahí veo a mi amigo Luis Eduardo, nuestro amigo, gracias por la sintonía, por estar allí conectado, por estar allí a través de Línea Amiga. Y bueno, ya las personas que quieran preguntarnos nos pueden dejar allí internamente, puede ser en el chat, si no quiere dar el nombre, si no quiere que los expongamos públicamente, pero si es algún comentario, déjenlo allí en la transmisión para nosotros poder saludarle, para nosotros poder comentar y para que la doctora pueda resolver alguna de las inquietudes que ustedes tienen. Voy a seguir dando el sondeo por todos los fanpage para de pronto decirte en el momento en que la gente pregunte, nuestros oyentes. Ok, así es. Nuevamente un saludo para todos. Gracias por esa fidelidad, gracias por acompañarnos. Ya saben, si quieren interactuar perfectamente a través del chat o por el interno, si quieren incluso hacer llamadas, perfecto, nos dicen y también tienen una llamada al aire. La idea es que sea un espacio muy de conectarnos, muy de comunicarnos todos, de crecer y de aprender de manera mutua, ¿ok? Bueno, entonces, como les mencionaba, hoy vamos a tocar el tema de cuáles son las etapas que se manejan o de acuerdo a la literatura, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, suelen pasar, suelen ser muy notorias y se identifican en un proceso de duelo. La primera etapa es la etapa de la negación. ¿Y qué pasa con la etapa de la negación? La negación es una reacción básicamente. Es inmediatamente sucede el hecho, el acontecimiento frente a esa pérdida, inmediatamente se reacciona negando. La forma en que nosotros, especialmente la mente, entra en ese proceso es negando la situación. No puede ser. No, eso es mentira. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces empieza, primero por lo general es un proceso de negarnos,
negarnos a entender, y más cuando hablamos, por ejemplo, de una pérdida por muerte, y nos cuesta también como eso, como no es cierto, hace un momento conversé con esa persona, ayer estuvimos juntos, no entiendo. Entonces entramos como en ese choque, eso hace parte como de un shock, que se entra en shock frente a la noticia. Entonces la persona niega. Acá hay una característica muy particular, y es que esto hace la negación, va acompañada muchas veces de que se congelen las emociones. Cuando hablamos de congelar las emociones es eso, es como que la persona entró en shock y no hay ese proceso mental, incluso emocional de, venga, espere, yo lloro, yo grito, yo salto. No, entra como ensimismado. Repito, esas etapas que vamos a hablar aquí, que voy a mencionar, no son directamente proporcional la una a la otra, no significa tampoco que van una tras la otra. La primera es que tengo que vivir la primera, tengo que vivir la segunda, porque es que Adriana dijo, no. Y cada ser humano es diferente, ¿ok? O sea que probablemente alguna persona no viva esa etapa, probablemente no fue necesario que pasara por esa etapa, ¿ok? Es importante, digo, esto hace parte como de una literatura global a partir de las investigaciones, pero repito, somos seres humanos totalmente diferentes, ¿ok? Entonces eso pasa mucho en esta primera, que es la negación. Hay manifestaciones que suelen ocurrir aquí, es no me creo esto, o sea, no creo que eso sea verdad, esto es mentira, parece que estuviese viviendo una pesadilla. Es como lo que más, las verbalizaciones que más suelen darse, ¿ok? Y se actúa muchas veces como si no pasara nada. Ahí es cuando les digo que hay una congelación a nivel de las emociones, como que a veces se actúa como no, nada, cero, o sea, si fue una muerte de una persona, todavía está, no, mi cerebro no ha hecho todo ese proceso mental, ni se ha conectado con la emoción para decir que realmente sea una realidad. Esto puede ser algo complejo en la medida en que puede llegar a retrasar ese proceso de duelo y a entender lo que significa realmente, a entender a que sobre todo la realidad del evento, y que ya es algo que es irreversible. O sea, si hablamos en particular de la muerte de una persona, o cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, frente a una enfermedad, cuando hay alguna mutilación de un miembro del cuerpo, digamos, son situaciones que son irreversibles. Pero cuando se entra en esa etapa de la negación, probablemente se llega a eso. Es tanto el embotamiento y lo confuso que todo esto puede llegar a representar para la persona, que se convierte en una situación compleja y grave en ese sentido, en que va a retrasar el proceso de duelo y el tema de no comprender que es así. Ya el que está muerto no lo podemos resucitar, no va a volver, si es una parte de mi cuerpo no va a ser parte de mí nuevamente, si definitivamente tengo que emigrar a otro país y muy probablemente no pueda volver al mío, a mi tierra, a mi nación, a mi país natal, pues es complejo todo eso. Es como les decía, a nivel emocional, a nivel psicológico, convergen demasiadas emociones y pensamientos, que hace precisamente que la etapa de negación aflore, ¿vale? Se amortigua inicialmente la noticia, puede llegar puede hacer eso. Entonces por eso a veces muchas personas se quedan allí, les cuesta pasar esta etapa, por eso, porque amortigua. Entonces es como que no es así, no es cierto, como que pone en stand-by el dolor allí, démoslo quietico, como que yo no quiero sentir ese dolor. Entonces eso puede llegar a ser, pero como les mencionaba, es bastante complejo, bastante difícil, porque en la medida en que no se acepta, no se da el reconocimiento, no entramos a chocarnos con la realidad, esta es una realidad, esto es real, pues va a ser más complejo el tema del duelo, de ese proceso. Otra etapa que manejamos aquí, yo voy a decir por ejemplo 1, 2, 3, pero repito, no necesariamente tienen que ir en ese orden, no son directamente proporcional la una a la otra y no necesariamente van en ese orden, ¿ok? Simplemente lo hago por cuestión de
aquí de organización, pero no implica que vayan en ese orden. Entonces hablamos de la etapa de la ira, segundo la etapa de la ira, y es muy característico que se presenten estas emociones, que haya rabia y haya resentimiento, ¿vale? Porque se precisa muchas veces de buscar un culpable, de buscar un responsable, incluyéndonos ahí, porque muchas veces la persona, el doliente, se acusa a sí mismo, pero se hace tan preciso en nuestra racionalidad como es que tiene que haber un responsable de lo que sucedió, que eso genera rabia y genera resentimiento, que les mencionaba ahorita un poquito cuando hablábamos a veces del aislamiento social o dentro de la dimensión social, que hay ese resentimiento. Entonces a veces se tiende a separarse mucho de las personas debido a esa parte, a entrar en conflicto a veces con las demás personas, ¿vale? Hay una ira también, entendiendo que genera frustración. Nadie está preparado para la muerte. De nadie, absolutamente nadie. Ayer hablaba con un paciente porque pues no acudió a la consulta y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y me dice, no soy, se murió mi perrita. Ya me había comentado la situación que tenía con su mascota, y me dice, se murió. Yo, nada, entiendo perfectamente. Bueno, y de hecho hoy también una amiga perdió su animalito, un gatico. Nada, entiendo perfectamente. Vive tu proceso, llora lo que tengas que llorar. Cuando ya consideres, ok, aquí te espero para que sigamos con tu proceso personal. Entonces es difícil, ¿no? y genera esa frustración, porque nadie quiere. Nosotros quisiéramos vivir eternamente, aunque sabemos que los que estamos en el pacto con el Padre vamos a estar eternamente con Él, vamos a estar en su presencia, pero quisiéramos que aquí en la tierra los vivientes pasara también lo mismo, que aquellas personas que amamos, que aquellas personas que son importantes en nuestra vida nunca se fueran y siempre estuvieran con nosotros. Entonces genera mucha frustración, y dentro de esa frustración aparece lo que es la ira. Además, entender que la muerte es irreversible, o sea, sí o sí aparece hace parte de la vida. Así como nacemos, así como hay vida, debe haber muerte, porque es necesario ese ciclo de lo que llamamos la vida, ¿vale? Como les mencionaba, en esa etapa de la ira y cuando hay ira y frustración, resentimiento, se tiende a buscar culpables, se tiende a quién fue, es culpa de quién, por qué pasó, incluso les repito, con uno mismo. Y suelen haberse preguntas, ¿yo por qué no hice? Si yo hubiera hecho, ¿yo por qué no estuve? ¿Yo por qué fui? Yo no hubiera llamado. En fin, muchos interrogantes, como queriendo compensar un poco esa emoción de ira y de frustración. Posterior a esto hay otra etapa que se llama la negociación. Aquí es un poco, en esta fase es un poco como se fantasea frente al tema de revertir el evento, de revertir lo que ha sucedido, esa pérdida, de poderlo cambiar, porque en su momento es lo que se anhela, lo que se quiere que no ocurra, sea la muerte, sea la pérdida. Ya hablamos de que es tras una pérdida. Entonces dentro de esa conciliación también hay una serie de preguntas, de raciocinios frente a posibles estrategias que podía haber hecho o que incluso puedo hacer para de pronto que eso no hubiese pasado. Entonces es un proceso muy interesante, porque es, por un lado, sí, el querer revertir el evento, la muerte, la pérdida, pero también me choco nuevamente con esa realidad, me choco con la muerte, con esa pérdida, y es poder aceptarla, lo que me debe llevar a eso, a que, bueno, yo necesito aceptar y que debe haber una realidad frente a eso. Pero tiendo primero como a buscar estrategias que me permitan como, venga, saldemos esto y no pasa nada. Está la etapa de la depresión. Aquí hablamos de depresión no en términos de un trastorno mental, ¿vale? Hablamos de depresión en términos de que hay una tristeza muy profunda. Y repito, va de la mano con el significado que el doliente le da a esa persona o al objeto que haya perdido. Persona o animalito o el objeto que haya perdido, tras esa relación que se manejó, ese vínculo que se estableció. Entonces, asimismo,
va a pasar esta etapa. Se le llama de depresión, pero básicamente es una tristeza bastante profunda. Como les digo, no hablamos de una depresión clínica, no es un trastorno mental, pero sí va vinculado con unas emociones de tristeza, de llanto, desánimo, de pronto baja el apetito, bueno, ya un poco recordándole las dimensiones que ya hemos hablado. Entonces se conjugan toda esta serie de emociones y de actitudes, de comportamientos, y hace que la persona, entre comillas, entre en una depresión. Pero si no, es decir, si pasado un tiempo la persona continúa en esta situación, ya que lo hablaremos más adelante frente a la clasificación de los duelos, del duelo, ya uno entraría a mirar, bueno, ojo, es un duelo patológico, entonces ya requiere de otro tipo de ayuda y de acompañamiento. Hay otra etapa que es la etapa de la aceptación, ¿vale? Aquí es, como su nombre lo indica, básicamente aceptar la pérdida. Ya como que yo cojo la razón y cojo la emoción y ya, ¡pum!, como que, venga, conciliemos, hablemos, mirémonos y démonos cuenta que es una realidad. Que es una realidad, pero esa realidad no me impide que yo vuelva a experimentar, por ejemplo, alegría o placer o momentos satisfactorios, momentos buenos, no me impide. Ya en ese momento es como, ok, ya he aceptado. Cuando normalmente vuelvo a retomar mi vida con ciertas actividades o ciertos hábitos que solía tener, ¿vale? Entonces ahí podría decir como, qué bien, ya entendí y acepté que esta situación ocurrió, que es un hecho y que debo continuar mi vida sin esa persona o en otro país o sin ese animalito o sin ese empleo, sin esa persona, en fin, lo que hubiese sido, ¿vale? Les recuerdo, no necesariamente las personas, porque todos atravesamos por duelos, absolutamente todos los seres humanos, no todos vamos a pasar por esas etapas y en ese mismo orden. No es algo que vaya así totalmente cíclico en ese sentido, ¿vale? La persona puede primero tener la tristeza, la depresión, luego de un tiempo va a pasar a la rabia, por allá, entrar en una negociación, ya puede pasar después a negarlo. De primera reacción se da un poco la negación, pero de la negación puede pasar inmediatamente un estado de tristeza o de rabia, y eso hace que como que la negación no se dé el proceso como tal de negar. Lo ideal sí siempre es poder vivirlo, poder quemar esas etapas, poder sentir ese dolor, poder asimilar y entender esa situación y, como les decía, llegar a esa etapa que es la aceptación, ¿vale? No sé, Alvarito, si hay alguna pregunta o qué dicen al respecto, qué cuentan, cómo van. Adrianita, bueno, acerca del duelo, me preguntan ahí internamente acerca del duelo que tiene que ver con los animales. Que si eso está bien, si no está bien, porque alguien pregunta que en estos días le van a hacer eutanasia a un perrito porque le dio cáncer en las mamas, ¿no? Una perrita. Ya está muy viejita, está de mucha edad, pero el cáncer en esta perrita ya está muy avanzado, entonces las mamas ya el cáncer se le regó y está sufriendo, entonces ya el veterinario habló pues de practicarle la eutanasia, creo que lo van a hacer el día viernes y él está muy triste, él se llama Antonio. Ok, hola Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por conectarte, por acompañarnos en este espacio. Sí, entiendo tu dolor porque lo he vivido, yo perdí a mi muñeca hermosa, Lupe María, una perrita también, una bulldog inglés. Tenía 7 años y murió, y difícil, la entiendo tu dolor. Nada, hay que vivirlo. Yo no te puedo decir exactamente aquí hay que hacer esto, lo otro, aquí no hay una receta, no hay una regla. Es vive el momento. Ahorita que aún la tienes, disfruta al máximo con ella, abrázala, bésala, dile lo importante que es para ti, trata de que en este momento que aún está, pues digamos tenga unas condiciones
pues que al menos le permitan tener cierto nivel de tranquilidad y de comodidad en medio del dolor que pueda tener, ¿vale? Y que puedas estar con ella. Y también poderle decir, nada, como que te puedas despedir de ella, que digamos, ayuda a veces como parte de ese proceso al despedirnos. Cuando podemos despedirnos de ese ser, es muy importante para nosotros, permite un poco más de calma y que ese proceso de duelo se maneje de manera diferente. Entonces, un abrazo gigante, que el Eterno te fortalezca mucho, te dé mucha paz, porque no es fácil cuando perdemos a quien amamos, y los animalitos, o sea, son nuestra familia. Entonces, de verdad que un abrazo, y digamos, en lo que pueda servirte, con mucho gusto, aquí estoy para eso. Sí, mira que Adrianita, me he dado cuenta de que las personas que pierden una mascota sufren un duelo bastante profundo. En el caso de él, porque él es amigo mío y él también participa aquí en la estación, y muchas veces me dice, profe, yo no puedo ir, es que no me siento bien, por lo que la noticia la vienen manejando desde hace rato. Entonces, no falta el que, pero ¿cómo así? Pero por una mascota, ¿no? Las mascotas se vuelven parte de nuestra vida. Exacto. Sí, exacto. Se vuelven parte de nuestra vida, no van a ser un hijo, bueno, no van a ser un padre, no van a ser una madre, pero son una grata compañía. Exacto. Y son una muy buena compañía en momentos de soledad. Por ejemplo, el caso mío, yo que tengo el gatico al mono, el mono parece un perrito, me sigue para todo lado. Anoche llegué de enseñar tarde, como a las 10 de la noche, y el mono, me vine para acá a cerrar la ventana, que la dejo abierta por los temas del calor y que los equipos no sufran, y él detrás de mí. Me voy para la sala a comerme un refrigerio a las 10 de la noche y él detrás de mí. Sí. Entonces está esperando que yo me estacione en algún lugar para él hacerse allí al ladito, o al menos estar cerca, ¿no? Entonces son muy importantes, y a uno le duele, ¿no? Todo lo que ellos sufren. Exacto. Y nada, es de pronto a veces uno hacer oídos sordos a aquellos comentarios, porque bueno, cada ser humano es diferente, cada persona maneja un vínculo, una relación con quienes desean y con quienes tienes ahí a tu alrededor. Hay gente que lo toma así, es un animal. Hay personas que no, yo soy una de ellas, donde para mí los animalitos son una grande bendición, son seres, son creación del Eterno. Amén. Hay que amarlos y cuidarlos igual, hay que, si tenemos la oportunidad, la posibilidad de generarles también unas condiciones que puedan vivir estables, tranquilos, bien, ¿por qué no hacerlos? Cuando ellos son tan fieles y están allí, además, y más los perritos, a diferencia de pronto de los gaticos, los perros son netamente dependientes a un humano, los gaticos son más independientes, pero un perrito sí. Entonces, nada, Luis, de verdad, que el Padre te fortalezca mucho y vívelo. Lo único que tengo para decirte, llora lo que tengas que llorar. Amén. Habla lo que tengas que hablar, abraza a quien quieras abrazar, conversa lo que tengas que conversar, pero vívelo. No tengo nada más que decirte sino eso, vívelo, porque es necesario hacerlo. Adrianita, me preguntan internamente también sobre estas etapas que estás hablando. ¿Hay algún tiempo? O es decir, hoy tengo una pérdida y 1 año, 6 meses, 3 años, o el proceso en cada quien es distinto, ¿no? Estoy tratando de entender la pregunta que me hacen allí. Ok, sí, en cada persona es diferente, y les recuerdo que va de la mano con el vínculo que tenía con la pérdida, con la persona, el objeto, lo que sea, una pérdida. Entonces, así mismo depende del tiempo. Si bien es cierto, ahorita vamos a entrar precisamente a hablar acerca de las formas diferentes de duelo, también es importante tener en cuenta los tiempos. Cuando de pronto hay unos síntomas que se exacerban, es decir, se vuelven mucho más grandes y no permiten que haya una funcionalidad, que no, digamos, como que retomar aspectos de la vida y cumplir con un proyecto de vida, ahí es importante revisar y mirar, aquí está sucediendo algo. Lo ideal, lo que la literatura nos dice, las investigaciones, es que por lo general un duelo de 6 meses a 1 año, por lo general, donde uno vive un poco todas esas etapas que les mencionaba ahorita, ¿vale? Pero yo también les mencionaba la semana pasada que depende de, porque si hablamos de una madre que pierde un hijo, que es algo antinatural, no es lo ideal,
por lo general el padre se muere antes que el hijo, muy probablemente sí puede volver a retomar su vida, cumplir con algunas metas y proyecciones, pero por ahí al cabo de 5 años puede volver a entrar en un llanto, en ese vacío que se siente en el estómago, en volverse a preguntar por qué mi hijo no está, por ejemplo, ¿vale? Porque es el único duelo que en su totalidad no se da toda esa sanidad. Sabemos que en el Padre sí, sabemos que el Padre que nos fortalece, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro shalom, nuestra paz. Él nos logra hacer eso y llenar como ese vacío. Pero es el único duelo que uno puede decir, ok, es entendible. Sin embargo, vuelvo y repito, así tenga llantos o tenga esos recuerdos, va a tener un cumplimiento de un proyecto, de unas metas, o sea, va a ser funcional esa mamá o ese papá, sino que de pronto sí va a tener uno que otro, digamos, fragilidad o resquebramiento en algún momento. Pero eso es como lo ideal. Yo no puedo decirles que la etapa de la negación dura 2 meses, que la etapa de la ira dura 1 mes. No. Eso es relativo en cada ser humano. Y como les decía, no es directamente proporcional una con la otra. O sea, no se tiene que cumplir la negación completamente para pasar a la ira y de la ira te pasar a la negociación. No. Eso se da a cualquier momento y en cada persona es diferente. ¿Ok? Gracias, Adrianita. Ok, entonces ahorita vamos a continuar con las diferentes formas de duelo, ¿vale? Les mencionaba diferentes tipos de duelo. También es importante entender que de acuerdo a la cultura o la creencia que tengamos, pues de alguna manera también como que la forma de llevar ese duelo se va a dar. De, digamos, aceptar esa pérdida se da también como en términos de eso, de la cultura, de las creencias, del entorno que podamos tener, ¿vale? Sin embargo, entender que, por ejemplo, si nosotros desde pequeños, recuerdo que siempre hemos hablado de la importancia desde nuestra infancia, tener una educación y ser instruidos y manejar unos vínculos saludables con nuestros padres. Si nosotros no hemos sido, digamos, estimulados, guiados, acompañados, fortalecidos, protegidos, y no nos han enseñado o ayudado desde esa primera infancia, digamos, frente al tema de la gestión emocional, la resolución de conflictos, a manejar una identidad separada, a tener una identidad, de pronto el aceptar una pérdida va a ser mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos en dependencia emocional, en el tema de dependencia emocional. Los invito, quienes no lo han visto, vayan al canal de Psicosentir Actuar en YouTube o de la Estación del Cielo en YouTube. Ahí están todos los videos, pueden observarlos. Que si no se da pues como todo ese trabajo de un vínculo seguro y de unos factores protectores, cuando se sea adulto o adolescente, joven o adulto, se genera dependencia hacia el otro y eso va a hacer que a la hora de una pérdida pues va a ser mucho más complejo, ¿vale? Entonces hablemos como de, digámosle, pongámosle este nombre de duelo normal. Es decir, como qué sería el deber ser frente a un duelo, ¿vale? Después de la pérdida, pues obviamente va a haber un momento de la persona estar aturdida, de haber perplejidad, de tener llanto, por supuesto, de tener unos pensamientos repetitivos, ¿vale? De por ejemplo, pensar que no hice, qué hice, por qué dejé de hacer, lo normal que se puede llegar a presentar en la persona, indiferente pues de la pérdida que haya tenido, pero al cabo más o menos entre unos 6-8 meses ya se superó. La persona pasó por las etapas. No me pregunten específicamente cómo y cuándo, porque repito, eso va en cada ser humano. Eso es muy relativo. Cada persona lo vive. Pero ya más o menos al cabo de unos 6 meses, 6-8 meses ya la persona continúa con su vida normal. A veces puede ser antes de ese tiempo, digo, dependiendo de el nexo, el vínculo que haya tenido con la pérdida, con la persona o el objeto o lo que haya perdido, ¿vale? Eso se da en un duelo normal. Se escucharon, hay tristeza, hay llanto, hay embotamiento, hay pensamientos repetitivos, sí, que es lo normal. Pues se puede presentar insomnio, somnolencia, falta de apetito, perfecto, pero ya. Continuamos nuevamente, nos enfocamos en la vida, volvemos a revisar el proyecto de vida, a mirar los objetivos, volvemos a encauzarnos,
y a continuar con la vida, ¿vale? Eso es lo que es el debe ser como un duelo normal. Hay otro duelo que se llama el duelo anticipado. De ese puedo dar yo fe porque lo viví un duelo anticipado con la muerte de mi abuela, que para mí era como mi mamá, era la persona que me crió. Con ella yo la lloré y tuve mi proceso muy difícil y muy duro antes de que ella falleciera. El duelo anticipado es precisamente eso, es donde se dan esas etapas o esos momentos difíciles antes de que ocurra el evento, antes de que pase como la situación, ¿vale? Entonces se experimenta toda esta serie de emociones, de síntomas, los viví todos, créanme, toda esa serie de etapas, viví la ira, viví todas esas situaciones, y al momento ya de la muerte, de despedirme de ella, de la muerte, tuve una paz increíble. Increíble, y todo el tiempo le decía al Padre, gracias Padre, porque usted me dio mucha paz. Claro, lloré, yo la recuerdo, me da mucha nostalgia, pero ya, al cabo de 2 meses, 3 meses ya la cosa había pasado. Pero vuelvo y repito, es cada persona. No van a decir, ay, es que Adriana dijo que en 2, 3 meses. Me pasó a mí, porque viví un duelo anticipado. No significa que a todos le pase, ¿ok? Ese es el duelo anticipado. Repito que antes del evento, antes de que ocurra la pérdida, el doliente pasa por una serie de etapas y vive una sintomatología que tiene que ver desde eso, desde esa negación, desde esos sentimientos de malestar, de tristeza, de rabia, de resentimiento, de una negociación, hasta llegar a una aceptación. Ya, acepto que debe ser así, esa es la realidad. Ok, duelo sin resolver. El duelo sin resolver significa específicamente que, un ejemplo, pasa más o menos 2 años ante la pérdida, y digamos la persona como que puede ocurrir que como que no pasó nada, es decir, tuvo la pérdida pero no se conectó con su razón y con su emoción para procesarlo, y es como si nada, aquí no pasó nada, o sea, yo seguí mi vida normal, aquí no pasó nada. Es porque no ha hecho ese duelo, no se ha dado el momento y el espacio de afligir, de sentirse en esa emoción, de hacerse esas preguntas, de vivir esos cuestionamientos, de vivir esa rabia, de vivir todas esas emociones. Simplemente considera que la situación fue algo normal y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque a la persona le cuesta organizarse, le cuesta, como le digo, como conectar muy bien todo lo que está pasando a nivel emocional y emocional y cognitivo frente a la situación, ¿vale? Es complicado porque esto lo puede llevar a que la persona tenga unos comportamientos y unas conductas que no son indicadas y arrastre mucho tiempo eso. Y le puede generar dependencia a otras personas, de pronto puede vivir ciertos síntomas en relación a otros momentos y con otros seres, pero no en sí de pronto en el momento en que sucedió el acontecimiento primario. Entonces sí es importante tener presente este duelo, y son uno de los duelos que solemos trabajar en espacio terapéutico, porque es poderle acompañar y ayudar a la persona que vívalo, siéntalo, sáquelo, como digo yo, materialícelo. Hay que drenar, hay que sacar, ¿vale? Duelo crónico. Este también está un poco relacionado con el duelo sin resolver, va un poquito como de la mano. Y este implica donde la persona va a abandonar sus actividades, es decir, no solamente como que, es decir, yo sigo con mi vida, pero no va a seguir igual, no va a seguir haciendo las mismas actividades, o sea, no reprime, no tanto como el reprimir, sino que empieza a actuar, por ejemplo, cambiando totalmente todo su diario vivir, toda su rutina, todas sus actividades. Empieza a negarse, por ejemplo, de participar en otro tipo de círculos sociales o otras personas, incluyendo familia, a negarlas también, a no permitirse sentir alegría o sentir felicidad. Sí, es una forma de manejarlo, pero lo prolonga en el tiempo, que es ahí lo complejo, porque eso puede pasar, digamos, en una persona que maneja un duelo normal, que se aleja de las personas,
que no quiere participar o se niega a sentir un momento algún tipo de alegría o felicidad, pero no lo prolonga tanto en el tiempo. En cambio, el duelo crónico sí, pasan 2 años, 3 años, 4 años y la persona está en esa actitud, entonces se vuelve un poco huraño, se vuelve un poco hostil y no va muy de la mano, como digo, con el duelo sin resolver. Lo que pasa es que aquí en el duelo sin resolver la persona sigue con su vida, entre comillas, normal, con sus actividades, todo igual, no hace cambios tan drásticos. Aquí en el duelo crónico sí hace unos cambios drásticos a nivel de actividad, de rutinas y también de comportamiento, ¿vale? También es un duelo que es importante ponerlo sobre la mesa en un espacio terapéutico. Duelo ausente. Aquí el duelo ausente va en relación a que niega absolutamente todo lo que ha pasado. O sea, está en una negación permanente. Total en una negación permanente y evita enfrentarse a esa realidad. Entonces, por ejemplo, si fue la muerte, evita hablar del tema. No vamos a hablar del muerto, no se habla. Con la familia no se habla. Aquí no me mencionan a esa persona porque eso me acordó de una película de Encanto, que uno de los hijos falleció, no sé qué fue lo que pasó, y dice, de aquí no se habla. Creo que era Javier, no se habla. Bueno, no me acuerdo el nombre, que de aquí no se hablaba. Me acordé de eso. Y eso suele pasar. No vamos a hablar, porque la persona niega. Es como si la persona tuviera en su mente, no, él se fue de viaje, simplemente está de viaje, va a volver algún día. Entonces es complejo porque no hace realidad, no se ubica frente a la realidad. A veces no mueven, digamos, si era una persona con la que vivía, entonces no mueve nada de lo que hay en su habitación, ropa, muebles, absolutamente nada. Es, como les digo, una negación totalmente prolongada en el tiempo, ¿ya? Y evita que eso, aceptarlo. Evita totalmente la realidad y la aceptación de lo que ha pasado, ¿vale? Quedó, como les decía, como en esa fase de la negación, porque no hace frente a la situación. Aquí lo hemos mencionado en uno de los temas de dolor o sufrimiento. El dolor nos acompaña toda la vida, el dolor hace parte de la vida. Y aquí lo importante la premisa no es me va a doler o no me va a doler, no, nada. El dolor va a estar siempre, el dolor siempre está, es cómo lo enfrento, cómo me doy cuenta de la realidad de lo que estoy viviendo y tengo que enfrentar ese dolor, ¿vale? Y aquí pasa eso, que no lo enfrentan, que quedan ahí como en un letargo frente a esa negación y no lo acepta, no lo reconoce. Hay otro duelo que le llaman retardado o aplazado, ¿vale? Aquí es un poco similar a un duelo normal, pero aquí lo que pasa es que ya como que esos síntomas los aplazan un poquito. Es decir, no inmediatamente frente a la pérdida, que sería lo ideal, o sea, tienes una pérdida y reaccionas y vives tu duelo, no, como que yo lo aplazo un poquito. Yo controlo, entre comillas, mis emociones, pero en exceso, demasiado exceso, y aparentemente se muestran muy fuertes frente a la situación, ¿vale? No aparentan como sentir dolor o tristeza, nada, no le dan de pronto como la importancia nuevamente a lo que eso representa, no lo expresan, ¿vale? Pero llega un momento, obviamente, que sí, que ya explota y que ya como que llega que ya no puedo tolerarlo más y ya lo suelta, pero lo que hace es retardarlo un poquito, por lo que pasa a nivel del ser humano. Al ser humano le cuesta enfrentarse al dolor. Nosotros no queremos sentir dolor para nada. Nosotros quisiéramos vivir como así, como en un cuento de hadas, como en un mundo donde todo es bonito, todo es tan dado allí que no nos tenemos que esforzar, ni hay que sufrir, ni no. Entonces es complejo y por eso suele pasar y pues han clasificado como este duelo, ¿vale? Por ejemplo, para este caso, cuando se termina una relación de pareja, la persona, ¿qué hace? Inmediatamente inicia otra relación. No se da el tiempo de vivir ese duelo de esa separación, sino que de una ya entró en otra relación. Y se la pasa muchas veces así. Entonces, si terminé la relación, yo como sea tengo que buscar otra, pero yo no me permito sentir ese dolor ni vivir eso que está allí, ¿vale? Y
de pronto un duelo distorsionado, el duelo distorsionado implica que ya hay distorsionado es muy parecido al patológico, cuando hablamos distorsionado patológico, y es que ya, digamos, las reacciones frente a eso son muy desproporcionadas, demasiado desproporcionadas. De pronto a veces va acompañado o suele pasarle a personas que tienen trastornos mentales, en donde el poder darle un adecuado manejo a esas situaciones no pueden, los desorienta y los desubica de una manera impresionante. Entonces son personas que les cuesta manejar ya las emociones, entonces ya son exagerados en el llanto, ya son exagerados en los gritos, ya son exagerados frente a la vida en que yo me quiero morir o esto es muy doloroso y no comen para nada y no duermen y sienten que la vida se les acabó y que ya no hay nada que hacer. Aquí sí o sí se requiere de un acompañamiento psicológico. Aquí sí es importantísimo eso, porque si ya vemos que este tipo de emociones y de cogniciones ya obviamente está a un nivel que se pasa de un límite, o que ya no lo puedo dar manejo, ni las personas que me rodean me ayudan o hacen parte, digamos, de darle un manejo, se requiere de una atención, se requiere de una ayuda profesional para mirar, porque una persona perfectamente puede entrar, por ejemplo, en el consumo de sustancias psicoactivas, porque dice, no soporto este dolor, entonces es más fácil consumir, porque eso me va a ayudar a mitigar el dolor. O intentan autolesionarse. Ya tienen intentos autolíticos, entonces ahí uno dice, no, venga, ya se requiere, puede llegar a desembocar en un trastorno mental. Entonces ahí cuando vemos que la situación, la intensidad, llamémoslo así, y la duración frente a las reacciones emocionales y conductuales ya sobrepasan un límite, ya son totalmente exacerbadas, se requiere obviamente de una ayuda profesional, ¿vale? Bueno, básicamente eso eran como una clasificación de los duelos. Vuelvo y les digo lo que nos presenta la literatura, lo que nos han mostrado pues como las investigaciones a nivel de psicología, ¿listo? Y algunas pautas para pedir ayuda, que sí quería como traérselos también, porque como les decía, todos pasamos por duelos, todos los seres humanos tenemos duelos en la vida, y que podamos revisar, mira, me está pasando esto, o estoy viviendo esto, o alguien en mi casa, algún vecino, algún amigo, bueno, qué sé yo, que ustedes puedan identificar que de pronto está pasando algún tipo de estas señales, dar la sugerencia o la recomendación es acompañamiento psicológico. Entonces, dentro digamos, de esas señales son que hay distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es, pues ya pensamientos totalmente, o sea, desfasados. Incluso se puede presentar alucinaciones visuales o auditivas. Es que habló conmigo, es que yo lo escuché, es que se sentó aquí conmigo, o que ustedes lo vean, por ejemplo, si hablamos de una pérdida, que se sienta ahí a desayunar con la persona y sigue hablando con la persona y la está viendo. Ya estamos hablando de una distorsión, ya estamos hablando que requiere una ayuda, ¿vale? Negarse el continuar con su vida, actitudes que son evitativas, es decir, que va de trabajo, que va de responsabilidades, trabajo, estudio, en la casa tener su rol, cumplir con las funciones que le corresponden dentro de un núcleo familiar, social, laboral, bueno, de acuerdo a las esferas en las que se mueva la persona, ¿ok? Que digamos, si ha pasado un año y la persona como que uno dice, venga, yo la veo como igual al mismo día del evento, yo no he visto que haya ningún cambio, sí, lo mejor es que busque ayuda psicológica, porque nada, ¿vale? Y más si pasan 2 o 3 años, o sea, si pasa más de un año, de ahí para adelante, todos los años que vengan, es importante decir, si la vemos que el llanto persiste, insomnio, falta de apetito, venga, necesita ayuda, porque esto no es normal ya después de tanto tiempo que ha pasado, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ha pasado un tiempo de la pérdida y la persona no responde frente a preguntas que se le hagan, frente a incluso hablar del tema,
porque es necesario hablar del tema. Es necesario poner sobre a la mesa a la persona o al objeto o la situación que haya sido, porque es importante hablarlo, eso hace parte de la sanidad también. Entonces, como que no responde, simplemente no quiere dar una respuesta evitativa, también es importante revisarlo allí, porque puede haber que puede estar sucediendo algo más con la persona y se requiere de un acompañamiento, ¿ya? Cuando no hace, y esa va de la mano, cuando no hace mención frente a la pérdida, pues es normal que si tenemos una pérdida lo mencionemos, lo hablemos. Yo por eso le digo a la persona, hable lo que tenga que hablar, es necesario. Si yo me la voy a pasar 24/7 hablando, pues 24/7 habla, hasta que llega el momento en que ya lo trabajas y ya lo sanas. Pero si la persona por el contrario no lo hace, no habla, entonces ojo con esto, porque es importante. Cuando hay, por ejemplo, miedo a la muerte, miedo a enfermedades, a veces suele pasar que cuando perdemos personas por algún tipo de enfermedad, o son muertes súbitas, entonces es el miedo a eso, a que yo me vaya a morir también, yo me vaya a enfermar, ¿no? Y qué tal un diagnóstico, empezamos a imaginarnos cosas. Dentro de las distorsiones cognitivas está eso, no es que porque tengo tales síntomas ya tengo cáncer o ya me voy a morir mañana. Todo eso es importante revisarlo. Si hay impulsos destructivos y autodestructivos, destructivos es que quiere acabar con las demás personas, con los inmuebles, con lo que nos rodea, y autodestructivos es consigo mismo. Todo eso cuando entran en consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas y no lo hablan, sino que suelen como meterse en ese tema para poder decir que sanan y que mitigan el dolor. Esos son como unas pautas a tener en cuenta en caso de que de pronto, no sé, ustedes han identificado a alguien o lo han visto. Bueno, nos ha pasado, porque no es malo tampoco buscar una ayuda cuando sabemos que necesitamos resolver una situación psicológica. La idea de Línea Amiga también es eso, es crear una sensibilización en todos para decir, venga, validemos ir al psicólogo, validemos tener una persona que nos ayude y nos oriente en la vida, porque hay situaciones que son complejas y difíciles, ¿vale? Recordemos que por muy complicado y doloroso que sea la pérdida, por muy difícil que pueda parecernos, indiferente cuál pérdida sea, en qué momento de la vida, siempre nos va a permitir, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para realizarnos también, es una oportunidad para que veamos lo capaces y lo fuertes que somos de enfrentar el dolor, de volvernos a integrar frente a la pérdida, porque frente a la pérdida muchas veces hay eso, como que yo me desintegro, pero vuelvo nuevamente y me reorganizo y me doy cuenta lo fuerte que soy, me doy cuenta que es necesario vivir el dolor, porque aparte de darme cuenta de lo frágil que soy y de entender que solo dependo del eterno Dios y que estando en Él me fortalece para vivirlo, para saber quién soy, es eso, es darme cuenta de mucho de esas habilidades y esas fortalezas que tengo como ser humano, ¿vale? Una persona sana, es decir, mentalmente sana, una persona emocionalmente sana, es aquella que nunca, por favor, tengan eso presente, nunca va a escapar del dolor, jamás, jamás. Por el contrario, es una persona que, sabiendo lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo, el dolor que le representa, la situación que sea, va a permitirse sentir sus emociones y va a saberlo manejar. Va a decir, nada, si lloro tengo que llorar, si grito tengo que gritar, si hablo tengo que hablarlo, pero tengo que buscar la manera de salir de esto, de saber que necesita ayuda, necesita una persona profesional en algunos casos, pero saber que esa situación de dolor la va a enfrentar. Esa es una persona que podríamos decir que tiene amor por sí mismo, una persona que se respeta, una persona que se cuida, una persona que respeta su entorno familiar, su entorno social, que cuida también de los demás. Porque me duele, no puedo negar este dolor, pero yo me enfrento a este dolor y yo busco la salida y la respuesta a este dolor. ¿Listo? Bueno, Alvarito, es como todo por el día de hoy en cuanto al tema del duelo. Tengo como un comentario de Lionel. Dice, lo confirmo, el dolor puede durar toda la vida.
lo que hacemos normalmente es no afrontarlo, y la idea de afrontarlo es superar o disminuir ese duelo con el ánimo de tener un estilo de vida más tranquilo y sin tanto sufrimiento. Amén, sí señor, muy cierto, así es. Siempre nos va a acompañar el dolor, hace parte de la vida. Así como tenemos momentos felices y tenemos la vida, tenemos la muerte y el dolor. Muy cierto lo que nos dices, muchas gracias por ese comentario. Tú comentabas el tema, por ejemplo, de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, como hemos absorbido de la cultura judía, entonces vivimos esos procesos de duelo con dolor. Sí. Hay otras culturas que no lo viven de la misma manera, y no quiere decir que no sean dolorosas, Ajá, pero los procesos son un poco más rápidos, ¿no? Sí, porque... Diferentes. Sí, diferentes. Uh-huh. Hay culturas donde, por ejemplo, el tema de la velación y el entierro duran días. Uh-huh. Sí, aquí puede ser que eso haya ido cambiando, ¿no? Que, como en el caso de personal, mi abuelo falleció un sábado a la madrugada, viernes amanecer sábado, y el sábado a las 4 de la tarde ya estábamos en el proceso de cremación. Pero hay otras culturas, y también en nuestro país, que las velaciones son más extensas, ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Exacto, sí. Es un tema cultural, y en lo cultural pues es muy difícil, ¿no? Sí, ahí que lo importante es aceptar esa realidad y vivirlo. Sí. Vivirlo y entender que las pérdidas hacen parte de la vida. No como decir, porque no para hacernos sentir perdedores o frustrarnos, no, como lo decía yo ahorita al final, es una posibilidad para avanzar, es la posibilidad para darme cuenta lo fuerte que soy, lo capaz de soy. Y si perdí en esta oportunidad, es decir, eso me va a preparar y me va a ayudar para algo nuevo que ha de venir, para abrirme a nuevas oportunidades y posibilidades, y incluyendo la muerte. Yo les decía ahorita, uno no quiere que la gente que uno ama, sus seres queridos, sus animalitos se mueran nunca, jamás, pero hace parte de lo que es la vida. Por eso la invitación también es: aprendamos a valorar el hoy, aprendamos a vivir el presente, aprendamos a amar a quienes tenemos, a cuidarlos, a bendecirlos, a disfrutarlos cada momento. A veces incluso les cuento, dentro de cuando les hablaba del duelo patológico, y cuando he tenido, digamos, en espacio terapéutico, personas que acuden a trabajo psicológico por tema de duelo no resuelto, tiene mucho que ver también con eso, que me decían: yo no lo aproveché en vida, yo no lo disfruté en vida, no le di el valor, no le di el lugar que se merecía. Entonces la invitación también es esa, es entender que como tenemos vida y le pedimos al Eterno que cada día nos permita eso, y teniendo vida, lo tenemos todo, va a llegar un momento en que los ojos se nos van a apagar, vamos a dormir y no vamos a despertar más, pero que podamos disfrutar de esas personas, que podamos amarlas. Llamen a quien no han llamado, hablen con esa persona, díganle cuánto la aman, cuánto la esperan, cuánto quieren estar con esa persona, abrácenla, bésenla, sus mascotas, jueguen con ellos, disfrútenlos, ámenlos, con cada persona. Si están en un país, si están en una tierra, si ese es el lugar donde ustedes viven, valórenlo, aprécienlo, cuídenlo, porque no sabemos en qué momento se puede perder o se puede ir, ¿vale? Sin que generemos dependencia, porque ya lo hemos hablado, por favor, pero sí dándole el lugar que se merece al otro, y compartiendo ese gran sentimiento, ese gran mandamiento que el Padre nos dejó, y es el amor, y que nos enseña cada día. Y es cuando yo respeto al otro, cuando yo lo valoro, cuando yo lo cuido, cuando yo le doy una atención. Entonces eso también es una invitación frente a ese tema tan movido, tan difícil, que sí o sí nos toca a todos los seres humanos, que es el duelo. Adrianita, dos cositas. Hay una canción secular que dice: lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Así. Y creo que es así, ¿no? Lo que tú estás mencionando, ¿no? Darle amor, darle todo el cariño aquí, es mejor que ir a llevar flores. Exactamente. Y Leonel me hizo acordar, Leonel nos escribe y nos dice: yo viví en Buenaventura, y allá se celebra o se hace rumba, fiesta, pues lo pone allí entre comillas, al muerto, y yo lo vi en Tumaco cuando fui a hacer un trabajo evangelístico hace como 12 años. Me encontré un sepelio
y la gente cantando el currulao detrás del féretro con otra postura distinta a la de nosotros. Obvio que había gente llorando, pero mucha gente contenta cantando, y él dice allí en otro post, dice, la idea es despedirlo alegre. Sí, que es difícil, ¿no? Porque uno no quiere. Y ahí es donde yo les mencionaba un poco, manejamos apegos, a veces somos egoístas, bueno, son muchas cosas que se manejan. Pero cuando logramos entender y el Padre, cuando nosotros entramos en el pacto con Él, cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nosotros caminamos en su palabra y en su ley, le damos un significado diferente a lo que es la muerte. Y entendemos eso, que incluso Pablo muchas veces la pedía, pero le decía no, o sea, todavía tengo que seguir viviendo lo que tengo que seguir viviendo aquí. Y incluso él decía, la muerte es ganancia. Porque es eso, porque es saber que vamos a ir a un plano diferente. Vamos a estar a otro nivel, ya no hay sufrimiento, ya no hay llanto, o sea, vamos a estar a otro nivel. Pero nos cuesta precisamente por eso, porque como todavía estamos en esta tierra de los vivientes, en esta carnalidad, en este tabernáculo que todavía nos aflora mucho la carne, es difícil de pronto el manejarlo. Y cuando tuvimos a Jennifer, nuestra invitada, hace 15 días, que nos hablaba precisamente de la situación con su hijo, ella entendió eso. Ella entendía que necesitaba dejarlo ir y que necesitaba descansar porque pues el niño estaba sufriendo, el niño estaba enfermo y se le hizo cantidad de tratamientos, no se imaginan, pero necesitaba entender esa parte. Necesito dejar ir a mi hijo. Entonces es eso, es cómo manejamos ese tema que es cultural, pero igual les digo, hay que vivirlo. Lloren lo que tengan que llorar, háblenlo, díganlo, pero también cuando lo tenemos en vida, disfrutarlo muchísimo. Amén, amén. Tú mencionaste Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonito, amén, ¿no? Y además porque Pablo sabía que iba a morir, pero sabía en quién había creído y sabía hacia dónde iba a ir. Exacto, amén. Y lo que hablábamos hace 8 días, ver los entierros o ver las velaciones de los hermanos que son cristianos y que toda su familia es cristiana, que va a la iglesia, y saber que hay gozo en medio del llanto, pero hay ese gozo y esa alegría de saber que partió y que va a estar en mejor vida, que va a estar al lado del Eterno, ¿no? Amén, así es, así es. De verdad, muchas gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, por permitirnos entrar en sus casas, en sus corazones, en sus vidas. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves, 6 p.m. Colombia, 7 p.m. Miami, aquí a través de la www.laestaciondelcielo.com, en la aplicación o a través de la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo, para que sigamos tocando estos temas, para que sigamos hablando. ¿Qué vamos a ver dentro de 8 días? No lo sé, ya el Padre nos irá dando la palabra y nos irá mostrando qué es aquello que necesitamos escuchar y que debemos tratar. Nuevamente muchas gracias, les recuerdo que estoy en las redes sociales como @psicosentiractuar, Facebook, Instagram y ahora también en YouTube, ahí donde estamos subiendo todos los videos, todos los temas que trabajamos aquí en la emisora. Ahí pueden seguirme a través de la línea +57 310 383 3320. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp en caso de requerir una atención psicológica. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ciberoyentes, gracias por sus opiniones, por las preguntas que enriquecen el programa, son muy valiosas para la doctora. Ella se retroalimenta con cada comentario, se nutre con cada participación de cada uno de ustedes. Claro, nos llena de alegría saber que el programa termina con un número de reproducciones, pero él sigue dando vueltas, como digo yo, entre comillas. Tan bellos, gracias. Y como decía Adrianita, el Padre, el Eterno, Él sabe la necesidad de cada quien, y el programa hoy le dice algo a alguien y a otra persona le dice otra cosa, pero es el cuidado y es el amor de ese pastor, ¿no? Amén. Que tenemos como lo es nuestro Señor, que tiene un cuidado especial con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben que Psicosentir y Actuar lo pueden buscar en las redes, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar también en Instagram, en Facebook, y todos los días hay unas noticas, yo le llamo así, esas noticas corticas de reflexión que nos llenan y que nos permiten a nosotros continuar
en el día a día, porque ustedes saben que el día y la vida es muy difícil, perdón, la vida es muy difícil, pero esas noticas nos dan un aliento para continuar. Amén. Diariamente tú lo subes, ¿no? Amén. Por lo general. Sí, a veces hoy, en estos días, antier, fue que subiste como un jueguito mental allí. Sí, me gusta también hacer ejercicios de gimnasia cerebral porque se requiere, se necesita hacer una pausa y venga, juguemos un ratico, hagamos retos mentales, entonces sí. A veces me corcha. Esos jueguitos mentales a veces no son para mí. A veces me quedo allí. Me demoro más porque esos jueguitos mentales son para responder rápidamente, ¿no? No para esperar media hora o 10 minutos, Sí. ¿cierto? Sí, a veces subo mucho, por ejemplo, el que subí ayer fue de agudeza visual, es encontrar un objeto. Sí. Entonces nos ayuda eso, atención, memoria, concentración, nos ayuda para los dispositivos básicos de aprendizaje. Obviamente pone a ejercitar tu cerebro, ayuda en la plasticidad. Eso permite que, pues, no envejecerte tan rápido. No envejecerte no en términos de que me van a salir arrugas, no, es decir, el cerebro que no se nos atrofie, que no se nos quede ahí como quietico, sino ponerlo a trabajar fuertemente, rejuvenecerlo, activar esas neuronas, evitar algún tipo de demencia senil, a nivel de memoria. Entonces, es muy importante todo esto. Adrianita, muchísimas gracias. El Eterno, el Padre, el Abba Padre te bendiga. Amén. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros oyentes, gracias por estar en la sintonía, la verdad estamos muy agradecidos, la verdad, por este espacio, porque este espacio se convierte en una luz en medio de tanta incertidumbre que hay y que tenemos que resolver. Este tema del duelo, un tema difícil, sé que ha sido para ti, pero hoy que concluimos, yo siento gozo, siento mucha alegría porque hemos aprendido muchísimo y nos va a ayudar para enfrentar muchas Amén. situaciones que se vengan de aquí en adelante y saber que tenemos a ese Padre Eterno allí con nosotros para darnos ese amor, esa paz en medio del dolor. Yo que también he sentido pérdidas, que he tenido pérdidas de familiares, de personas muy cercanas, así como tu abuelita, en el caso mío, mi abuelo que me crió y el Señor estaba allí. Sentimos paz. Yo como cristiano, mi familia no es cristiana, pero le pude dar de todo lo que Dios me ha dado a mí, Amén. de poderles transmitir y hacer ese acompañamiento y que ellos vivieran un duelo de la mejor manera, que no hubiera tanto dolor y tanto llanto. Obvio que sí lo hubo y tú explicaste que es bueno llorar, pero lo pudimos superar de una manera rápida, que ahora nos da tristeza hablar del abuelo, de recordarlo, pero igual lo recordamos con mucha alegría y gozo porque lo mismo que pasó contigo y tu abuela, Así que es. le diste amor en vida, que la disfrutaste y que no tienes de nada de qué arrepentirte. Amemos a nuestros seres queridos y mascotas en vida. Amén, así es. Adrianita, nos despedimos de nuestra Chao, audiencia. gracias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, gracias. Ahí les voy a dejar el número de contacto de la doctora Adriana Gómez. Este número es solamente para cosas profesionales, ¿sí? Profesionales, Sí, por favor. Consultas, preguntas, inquietudes profesionales en horarios laborales. Así es. ¿Sí? Uh-huh. En horarios laborales. Si preguntan a medianoche, pues ella no les va a responder. Esperará el otro día para poder acatar y responder y bueno, ahí ya sucederán otras situaciones. Muchísimas gracias a todos por los que nos preguntaron, Lionel, también estuvo Jenny Castillo, también estuvo Luis Eduardo y todos los que se conectaron con nosotros a través de www.laestaciondelcielo.com. Recuerden la cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde y este es nuestro programa número 24, ¿no? Wow, qué Sí, bien. increíble. Y bueno, esta semana ya vas a empezar a subir los otros desde el número 1 hasta el número 23, ¿no? 22, porque tú ya subiste el 23, ¿no? En Psicosentir y Actuar, que es una cuenta sí, nueva. ya están, todos ya están ahí. ¿Ya están todos allí? Ya están todos. Ay, bueno, qué bendición. Pueden Ya ir saben, a mirarlos todos. Psicosentir y Actuar, para que vean toda la serie. Lo que hemos hablado son series, hay algunos de un solo programa, pero la gran mayoría son 2 o 3 o 4. Uh-huh. Hemos tenido hasta 5, ¿no? Sí. Entonces, no se pierdan uno, porque si ustedes se desconectan de uno, pierden toda la línea, el hilo conductual. Entonces, véanlo desde el primero hasta el último y denle seguir, denle me gusta,
para que sigan la cuenta de la doctora Adriana Gómez. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Feliz y bendecida noche. Sigan en sintonía de la estación del cielo.